existió esa posibilidad. No existió esa posibilidad porque resulta que los seres humanos no lograban cubrir plenamente sus necesidades, entonces tenían que trabajar excesivamente a tal punto que quedaban agotados y no tenían la oportunidad de estar contemplando la realidad o meditando sobre ella. Pero luego explicamos cómo pasamos a la sociedad esclavista y resulta que ya en esta los seres humanos son capaces de producir más allá de sus necesidades. Y como son capaces de producir más allá de sus necesidades, pues entonces va a resultar que surge la propiedad privada y entonces hay unos que trabajan y otros que no trabajan. Hay algunos que han quedado liberados de la obligación de trabajar. Aquellos que han quedado liberados de esa obligación, pues van a tener tiempo para estar contemplando la realidad, meditar sobre ella y poco a poco empiezan a generar ideas. Estas personas que se dedican a esto, que son obviamente los que no trabajan, he dicho en clases sociales serían los esclavistas, son prácticamente los que van a generar lo que se conoce como las concepciones filosóficas. Y dijimos que son concepciones filosóficas, primero concepciones, porque es el origen, el surgimiento del conocimiento. Entonces, algo así como lo que ocurre cuando hablamos de la vida, ¿verdad? Hay una concepción para la vida. Cada uno de nosotros en algún momento fuimos concebidos. Entonces existe la concepción, que es el origen de la vida. Igual ocurre acá, es el origen del conocimiento. Y ese origen del conocimiento entonces lo vamos a llamar concepción. Pero por otro lado, como cuando comenzaron a tratar de conocer la realidad, no se centraron solamente en un tema, sino prácticamente quisieron abordar toda la realidad, entonces se dice que eso es filosofía, ¿verdad? Porque la filosofía es el dicho en términos generales, hay quienes lo conocen como el amor a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, la filosofía es abstracta, es general, es bien amplia, es así, visto todo desde lejos, quizás. Eso es filosofía. Entonces, lo que estuvieron creando allá se conoce como concepciones filosóficas. Incluso a todos estos señores como Aristóteles, Platón, Sócrates, Epicuro y demás, normalmente los llamamos filósofos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensaban así, de manera abstracta, de manera general, sobre toda la realidad y no sobre un tema en particular. Bueno, así es como pasamos la sociedad esclavista, una etapa en donde ya hubo interés en generar conocimiento, en ideas, en producir ideas. Pero luego pasamos luego a una tercera etapa, ¿verdad? La tercera etapa es la de la sociedad feudalista. Vimos que la sociedad feudalista nació por todos esos problemas que se dieron en el esclavismo, en donde poco a poco se estaban agotando los esclavos, ya no se podía conseguir más, porque la guerra era la principal fuente de esclavitud, pero resultaba que esa guerra no podía hacerse ya más porque no lograban dominar a esos pueblos vecinos, entonces poco a poco la cantidad de esclavos empieza a disminuir y fue necesario pensar en una nueva forma de organización a la que se le conoce como la sociedad feudalista. De la sociedad feudalista, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues hemos dicho que se llama feudalismo porque lo más importante ahí es la tierra, el feudo, una gran finca, una gran extensión de tierra. Y eso es lo que la hace, digamos, como que darle el nombre de feudalismo. El feudo es la base. El feudo es lo más importante. Entonces, por eso se llama sociedad feudalista. Ahí van a haber dos grupos sociales, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos dos grupos sociales? Por un lado están los dueños de la tierra, los terratenientes, a los que conocemos como señores feudales, y por el otro lado tenemos a los campesinos o siervos de la gleba, que son los que trabajan la tierra. Vimos cómo los campesinos van a trabajar la tierra, los señores feudales son los dueños de la tierra. Resulta que dividen la tierra en parcelas que trabajan los campesinos 2 semanas al mes y las otras 2 semanas trabajan en las tierras del castillo. Y así es como fuimos poco a poco mostrando cómo es que se da el concepto de la renta de la tierra. Pero antes de seguir avanzando, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, Lic, muchas gracias. Todo claro, licenciado, gracias. Todo está claro, licenciado. Gracias.
Muchas gracias. Entonces vamos a seguir avanzando en nuestra presentación. Esto es lo que habíamos visto ya antes. Lo que nos quedamos viendo en la última clase, decíamos que el feudo era lo importante, que se dividió la tierra en dos partes, una en parcelas y la otra le quedó al terrateniente. En las parcelas vivieron las familias campesinas, existen necesidades como en toda sociedad. Las necesidades de abajo son las de los campesinos, las de arriba los dueños de la tierra, y que para eso es necesario un producto. Se organizan 2 semanas trabajando las tierras alrededor del castillo, 2 semanas trabajando las tierras en las parcelitas. ¿Y qué es lo que van a notar? Pues que se va a producir, y obviamente, como los campesinos son los únicos que producen, notamos que los campesinos producen en la parcelita lo que ellos necesitan para cubrir sus necesidades, y en las tierras del señor feudal producen un excedente, algo más allá de las necesidades de los campesinos. Ese excedente económico sirve para cubrir las necesidades de los dueños de la tierra, de los señores feudales, y a esa parte de producto creado por los campesinos más allá de sus necesidades, la llamamos excedente económico. Dijimos que aquí ese excedente económico recibe un nombre, el nombre de renta de la tierra, que esta renta de la tierra, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué forma toma? Pues la forma que toma en ese momento que estamos describiendo acá es en servicios personales, ¿verdad? Porque hay 2 semanas en donde el campesino va a trabajar a la tierra que tiene todavía el señor feudal alrededor de su palacio. Entonces, es trabajo que va a hacer el campesino a esas tierras. Ese trabajo que va a hacer el campesino a esas tierras, entonces es en servicios personales. Así es la forma que toma la renta en ese momento. Entonces hablamos de que esa renta está en la forma de servicios personales. 2 semanas de trabajo alrededor de esas tierras del castillo, 2 semanas de trabajo en la parcela en donde se produce lo necesario para sobrevivir. Bien, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que con el paso del tiempo los campesinos saben, ¿verdad? Se van dando cuenta, van descubriendo los campesinos que el trabajo que hacen en la parcelita permite el producto que ellos consumen. Esta porción es de los campesinos. Esta porción se produce cuando se trabaja en la parcelita. Mientras que esta porción también la producen los campesinos, pero esta porción no la consumen los campesinos. Esta porción sirve para cubrir las necesidades de los dueños de la tierra. Entonces el campesino poco a poco descubre que definitivamente cuando está trabajando en la parcelita es algo que él se va a comer, en tanto que cuando está en las tierras del castillo es algo que él no se va a comer. Por tanto, la dedicación va a empezar a cambiar. El campesino se va a dedicar, se va a esforzar, va a poner su máximo esfuerzo, va a recorrer la milla extra de la que hablan algunos en la parcelita, porque él sabe que allí ese producto es de él y de su familia. Pero cuando está en las tierras del señor feudal, va a trabajar con desgano, con despreocupación, realmente va a trabajar despacio. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que está produciendo en estas tierras no se lo va a comer él y su familia, se lo va a comer el señor feudal. Y eso va a incidir en los volúmenes de producción. ¿Por qué? Porque va a resultar que entonces, poco a poco, estas tierras van a mostrar esto. La producción de las tierras del dueño, la producción en las tierras del señor feudal, poco a poco empieza a disminuir, porque los campesinos ya no están trabajando con la misma dedicación, porque los campesinos están trabajando con desgano, porque los campesinos dicen, bueno, pues está lloviendo, ¿verdad? No se puede trabajar, hay mucho sol, el día se va haciendo corto, el esfuerzo se va haciendo mínimo, entonces las tierras del señor feudal empiezan a mostrar menor producción. Mientras que, ¿qué va a pasar en la parcelita? Cuando este campesino está trabajando las 2 semanas en la parcelita, sabe que eso es para él, entonces se va a levantar temprano y con todo el esfuerzo va a trabajar. Va a llegar el mediodía y no es de que es la hora del almuerzo, ¿verdad? Y nos quedamos almorzando y se nos olvida que hay que seguir trabajando. No, muchas veces hasta va a almorzar lo más rápido que puede o se va a
detener o no se va a detener y va a seguir trabajando, se va a dedicar enormemente. Entonces resulta que poco a poco las tierras de las parcelitas empiezan a producir más. Y vemos entonces lo que va a ocurrir. El señor feudal cada vez tiene menos producto y las parcelitas cada vez tienen más producto. El señor feudal va a decir, ¿cómo es posible esto? Yo tengo las tierras más extensas y más ricas en nutrientes y resulta que la producción de mis tierras cada vez es menor. Yo les he dado en usufructo tierras a estos campesinos, les di las tierras más pobres en nutrientes, les di pequeños pedacitos de tierra. ¿Cómo es posible que ellos teniendo tierras pobres y pequeñas produzcan más? ¿Cómo es posible que yo, teniendo tierras más extensas y más ricas, obtenga menos producción? El señor feudal está preocupado. Pero obviamente ese señor feudal rápido va a descubrir lo que está pasando. Rápido se va a dar cuenta, esos campesinos trabajan duro, de sol a sol prácticamente cuando están en su parcelita, pero trabajan con desgano cuando están en las mías. Por eso es que mis tierras, siendo ricas y extensas, producen menos cada vez. En cambio ellos, ¿verdad? Como ahí sí trabajan con todo, cada vez producen más. Y el señor feudal está preocupado. El señor feudal empieza a considerar qué puede hacer porque tiene que resolver ese problema. Dice, el problema está en que el campesino distingue cuando está en la parcelita y cuando está en las tierras que yo tengo. Si yo pudiera vendarle los ojos al campesino, posiblemente trabajaría con la misma dedicación en los dos lados. Pero eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque ellos son agricultores, entonces ni modo que va a trabajar la tierra con los ojos vendados. La señora de la justicia trabaja con los ojos vendados, pero los campesinos no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar la manera que el campesino no distinga. No le puedo tapar los ojos, pero tengo que buscar la manera de que no distinga cuando está en la parcelita y cuando está en las tierras que yo tengo. ¿Cómo puedo engañar al campesino? ¿Cómo puedo hacer que el campesino no se dé cuenta en dónde está trabajando? Eso es lo que piensa el señor feudal. Y se le ocurre la solución. Entonces llama a los campesinos y les dice, campesinos, vengan para acá. Fíjense que les traigo dos noticias. Y no como aquel chiste de que una noticia buena y una noticia mala. No, no, no. Aquí las dos noticias son buenas. Los campesinos se quedan inquietos y le dicen, bueno, pues señor feudal, denos a conocer esas noticias, esas dos buenas noticias. Y les dice, la primera, voy a quitar este cerco que está acá. ¿Y por qué voy a quitar ese cerco? Voy a quitar ese cerco porque ahora voy a extender la tierra que les he dado a ustedes. Les voy a dar el doble de tierra. Los campesinos no podían creerlo. Antes tenían una pequeña parcelita y ahora tienen el doble de tierra. Ya van a tener más tierra los campesinos para trabajar. Están felices los campesinos. Pero le dicen, señor feudal, usted nos dijo dos buenas noticias y de momento una llevamos. Cierto, solo una les he dado. La segunda, se dan cuenta que ahora que les he dado el doble de tierra, prácticamente yo me quedé sin tierra, ¿verdad? Y como me quedé sin tierra, pues entonces ya no van a tener que venir a trabajar conmigo. Ya no me van a dar esos servicios personales que antes me entregaban. Ya no. Ya, ¿ahora qué? Ahora trabajen las 4 semanas en su parcelita, porque yo me quedé sin tierra. Los campesinos estaban felices. Saltos de felicidad pegaban. Tenían más tierra y ya no tenían que irle a trabajar 2 semanas al mes al señor feudal. Ahora las 4 semanas iban a trabajar en la parcelita. Y iban a trabajar tranquilos, sin la presión del látigo, sin estar bajo la mirada del señor feudal. No, iban a estar las 4 semanas trabajando tranquilamente en esa parcela que ahora era más grande que antes. Bueno, pues así las cosas parecieran buenas para el campesino, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta sería,
¿Y cómo va a cubrir el señor feudal sus necesidades? Porque se recuerdan, aquí están las necesidades. Este campesino tiene las suyas, estos dueños de la tierra también tienen las suyas. ¿Cómo va a cubrir el señor feudal sus necesidades si ahora ya no tiene tierra que le trabajen los campesinos? Si ahora ya no va a recibir los servicios personales de los campesinos. Viene el señor feudal y les dice, miren, ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora resulta que lo que vamos a hacer es que me van a dar parte del producto que ustedes van a crear en la parcela. Entonces, imaginémonos que todo este es el producto y le dice el señor feudal, pues me vas a dar esta porción, que puede ser la mitad o puede ser cualquier porcentaje, no importa, pero ahora resulta entonces que de lo que se produce en la parcelita hay que entregar una parte de producto. Ahora sigue existiendo un excedente económico, ¿ya? Sigue existiendo un excedente económico. Sigue existiendo un excedente económico producido por los campesinos. Los campesinos ahora trabajan todo el mes y producen más allá de lo que ellos necesitan. Esa parte que producen más allá de sus necesidades, ese producto creado más allá de lo que la familia campesina va a consumir, se lo van a entregar al dueño de la tierra. Entonces, sigue dándose el excedente económico y sigue existiendo la renta de la tierra. ¿Recuerdan? La renta de la tierra es el nombre que le damos al excedente económico. Ahora, esa renta de la tierra ha cambiado de forma porque ya no consiste en esos servicios personales, en eso de tener que ir a trabajar 2 semanas al mes a las tierras del señor feudal. Ahora, ¿qué forma tomó la renta de la tierra? La renta de la tierra tomó la forma de una renta en especie. Ahora la renta es en especie. Se tiene que entregar una parte de la producción. Las cosas cambiaron. Ahora, ¿qué ocurrió? Los campesinos poco a poco se van a dar cuenta de la situación que están viviendo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que han sido engañados. Se han dado cuenta que al final efectivamente les han tapado los ojos. ¿Por qué? Porque ahora ya no logra distinguir dónde está la tierra que era del señor feudal y dónde está la que le entregaron a él en usufructo. Ya no logra ver ese cerco. Ahora trabaja no solo 2 semanas dedicado a cada minuto, sino trabaja las 4 semanas. El campesino está peor que antes y se va a dar cuenta. Pero ¿qué va a ocurrir con esos campesinos? ¿Van a estar satisfechos con esa situación? No. Algunos van a tratar de escaparse. Muchos no lo van a lograr. La mayoría van a ser reducidos al orden. Y la verdad es que no solo es la situación económica la que está afectando al campesino. Bajo esas circunstancias tenemos a un señor feudal, que aquí lo hemos representado con una coronita, y es porque tiene las características de un monarca, de una persona que concentra en él los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Quién crea normas aquí en este feudo? Él. ¿Quién vela porque esas normas se cumplan? Él. ¿Quién castiga a los que infringen las normas? Él, el señor feudal. Tiene las características de un rey, de un monarca. Entonces, era abusivo en las disposiciones que le emitía. Solo como un ejemplo, cuando un campesino quería contraer matrimonio, tenía que pedirle permiso al dueño de la tierra. Y el dueño de la tierra, dentro de todas las abusiveces que practicaba, pues algunas veces pedía que la novia pasara la primera noche con él. O sea, era un derecho bastante arbitrario. Y él era el que lo creaba, él era el que veía que se cumpliera y él era el que sancionaba a los que lo infringían. Muchos campesinos trataron de escaparse por todo ese contexto. La mayoría no lo logró. Algunos se fueron. Y esos que se fueron, ¿dónde se iban a establecer? Pues la tierra que tienen los señores feudales es la tierra más apropiada para la agricultura. ¿Qué tierra quedó libre después de esa? Lo único que había libre eran las orillas de los barrancos, aquellas tierras que a nadie le interesaban. Estos campesinos se empezaron a escapar y se fueron a establecer ahí. Cuando no lograban
cuando lograban escaparse, se establecían ahí, a las orillas de los barrancos, en las laderas. Ahora, ¿a qué se iban a dedicar esos campesinos? Nosotros sabemos que si eran campesinos, se dedicaban a la agricultura y lo que iban a buscar cuando se escaparan era dedicarse a la agricultura. Pero para dedicarse a la agricultura hay que tener tierra. Sin tierra no se puede ser agricultor. Sin tierra no se puede ser campesino. Vivir en una ladera, vivir en un barranco, no da la oportunidad para seguir dedicándose a la agricultura. Estos campesinos que se han logrado escapar tienen que buscar otra actividad económica. ¿Y qué actividad económica descubren? Empiezan a construir pequeñas ciudades a las que con el tiempo se les conoció como burgos, y en esas pequeñas ciudades se empiezan a dedicar a la producción de artesanías. Empiezan a producir artesanías. ¿Y qué artesanías producían? Bueno, pues producían trajes, coronas, espadas, escudos. Esas eran las artesanías que se estaban produciendo en ese burgo, en esa pequeña ciudad que se había construido por parte de aquellos campesinos que se habían fugado. Ahora, el problema es que no nos podemos comer los zapatos, no nos podemos comer las coronas, no nos podemos comer las capas, la ropa, no nos podemos comer las espadas, ¿verdad? Porque esos no son productos agrícolas, son artesanías. Entonces tuvieron la necesidad de vender sus artesanías para poder conseguir los productos agrícolas. Ahora, ¿a quién le iban a vender las artesanías? Podríamos pensar en que se las vendieran a estos campesinos que están acá, pero estos campesinos tenían algo que dar para hacer el intercambio. Ellos no tenían nada, porque lo que producían era lo que se consumía. Por ejemplo, imaginémonos que producían maíz, pues el maíz que les quedaba a ellos para cubrir sus necesidades era el que se consumían, no les sobraba nada. El otro maíz, el que ya habían logrado producir más allá de sus necesidades, era el que se los estaba quitando el señor feudal. Los campesinos solo vivían con lo básico, no lograban tener más, por tanto no les estaba quedando nada para poder hacer un intercambio. El que tenía cosas que intercambiar era el dueño de la tierra, era el señor feudal. Entonces, estos campesinos que ahora son artesanos van a tener que entrar en relación con los señores feudales. Y en esa relación van a entregar sus artesanías y van a recibir a cambio un producto agrícola. Ese maíz, ese frijol, ese producto agrícola que sí permite cubrir la necesidad, que sí permite comer, ¿verdad? Entonces, así es como van a cubrir sus necesidades aquellos campesinos que ahora se han convertido en artesanos y comerciantes. Artesanos que producen obviamente artesanías y comerciantes que venden esas artesanías. ¿A quiénes? A los dueños de la tierra, a los señores feudales. Así van a marchar las cosas. Poco a poco esos talleres artesanales van a empezar a crecer, van a empezar a producir más, van a tener más mercancías, van a tener más bienes que vender. Ahora, ¿a quién se lo van a vender? Siempre a los señores feudales. Pero si lo que están intercambiando son artesanías y lo que están recibiendo a cambio es producto agrícola, llega un momento en el cual dicen estos artesanos, ¿verdad? Pues ya recibí suficiente maíz. ¿Para qué quiero más maíz? No tengo dónde guardarlo. Y si lo guardo, el maíz con el paso del tiempo se pierde. Yo solo quiero esta cantidad de maíz. Y esto es lo que podría recibir por estas artesanías, pero ya produje más, tengo otras artesanías, pero por estas otras ya no necesito maíz. Más maíz no queremos, se nos pierde. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos conseguir aparte de productos agrícolas? Bueno, pues poco a poco empieza a surgir la necesidad de tener dinero, porque el dinero sí nos permite comprar cualquier cosa, sí lo podemos guardar, sí podemos almacenar el dinero para usarlo después, no como el maíz, no como el trigo, no como cualquier producto agrícola. Entonces, poco a poco, esta burguesía, así es como se va a conocer a los que viven en los burgos, esta pequeña burguesía
estos campesinos que ahora son artesanos o comerciantes, a los que vamos a conocer como una pequeña burguesía, y se llaman pequeños burgueses porque viven en los burgos, van a empezar a pedirle al señor feudal dinero. Pero el señor feudal no tiene dinero. El señor feudal lo que tiene son tierras, familias campesinas trabajando las tierras y producto agrícola, pero dinero no tiene. Entonces viene el señor feudal y dice, a la gran, yo necesito comprar esas artesanías, yo necesito zapatos, capas, trajes, espadas, escudos, pero ya no puedo comprarlo porque lo que tengo es producto agrícola y aquellos que están allá en la ciudad, esos artesanos y comerciantes, lo que quieren ahora es dinero y yo no tengo. ¿Qué puedo hacer para conseguir dinero? Dice el terrateniente. Y a nosotros se nos ocurriría, pues vende tus productos agrícolas, terrateniente. Vendes tus productos agrícolas, consigues dinero y entonces ya les puedes comprar a los artesanos y comerciantes que están en la ciudad, que están allá en el burgo. Pero él es el dueño de la tierra, él es el señor feudal, él es, como hemos dicho, prácticamente un rey, un monarca. No va a llegar el rey al parque, a la plaza, a tender su manta y a sacar su producto agrícola y empezar a gritar, vendo maíz, vendo trigo, vendo frijol. No se puede, ¿verdad? No puede ir al mercado él a vender sus productos agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que decide? Les dice, campesinos, vengan para acá. A partir de hoy, ya no me van a entregar la renta en especie. ¿Y ahora qué? Pues ahora van a cultivar, van a cosechar y el producto que consigan se van a ir a venderlo. Lo van a convertir en dinero y cuando regresen, entonces yo me voy a apropiar de la renta. La renta entonces va a cambiar de forma. Sigue siendo la renta un excedente económico, porque los campesinos van a producir una cantidad de esa, una porción les va a quedar a ellos para cubrir sus necesidades, otra porción la van a ir a vender al mercado. Cuando consigan el dinero, ese dinero no es para la familia campesina, sino es para entregárselo al dueño de la tierra, al terrateniente, al señor feudal. La renta de la tierra, entonces, poco a poco cambió de forma. Pasó a tomar una tercera forma, es la renta en dinero. Hemos visto entonces cómo evolucionó la forma de la renta de la tierra. Esa renta de la tierra primero fue en servicios personales, después fue en especie y finalmente fue en dinero. ¿Alguna duda? No, licenciado. Licenciado, buenas noches. Yo sí tengo una duda. La verdad es que me perdí un poco cómo fue que se crearon los burgos. O sea, usted mencionaba de que eran tierras que no tenían propietarios por medio de barrancos, pero ahí me confundí, la verdad me perdí en la transición de eso a la creación de las ciudades burgas. Ya, gracias. Bien, lo que decíamos es que se trata de campesinos que se van a escapar de los feudos y que ¿a dónde se van a ir a establecer? A tierras que no tenga dueño. ¿Y qué tierras son las que están abandonadas? ¿Qué tierras son las que nadie quiere ser dueño de ellas? Pues tierras que no son aptas para la agricultura. Tierras que normalmente están a las orillas de barrancos, en las laderas, pues ahí es donde se van a ir estableciendo esos campesinos. Entonces, así es como se formó ese espacio que se va a conocer como Burgos, ¿ya? Son esas pequeñas ciudades que van a empezar a construirse ahí a las orillas de los barrancos. Es algo así como ocurre todavía ya en nuestra sociedad, ¿ya? Pero es un ejemplo que nos ayuda a entenderlo. ¿Se dan cuenta ustedes que, por ejemplo, cuando pasamos por el periférico, ahí por el Puente del Incienso, vemos un montón de casitas, ¿verdad? Y realmente no solo ahí vamos a encontrar casitas de ese tipo. Hay muchos lugares en Guatemala que hay de esas casitas. ¿Cómo se fueron construyendo esos asentamientos? Esos asentamientos surgieron principalmente después del terremoto de 1976. Estamos hablando, ¿qué? De casi 24 más 23, 47 años hace que eso ocurrió. Fue un 4 de febrero. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que ocurrió es que muchas familias perdieron su casa.
Muchas familias del interior también se vieron obligadas a trasladarse a la ciudad. ¿Y por qué migran las personas del interior a la ciudad? Porque allá en el interior no hay hospitales, no hay universidades, no hay colegios. Realmente en muchos lados no existen esos servicios básicos, ¿verdad? Entonces, como no hay esos servicios básicos, entonces las personas lo que van a hacer es buscar un espacio en donde sí los encuentren y van a migrar a la ciudad. Pero cuando migran a la ciudad no es que vengan con dinero suficiente como para comprar una casa, ¿verdad? Vienen y buscan dónde establecerse. Y poco a poco se van a organizar y van a empezar a ocupar esos espacios que pareciera que no tienen dueño. Y así es como se van estableciendo. Muchas veces desde la ciudad se dice, ay, son invasiones, ¿verdad? Así se les llamaba en algún momento. Pero así se fueron creando los asentamientos que tenemos en la ciudad de Guatemala o a los alrededores de esta. Pues igual ocurrió en aquella época. Aquí aclaro que cuando estamos dando esta explicación no es propia de una sociedad en particular, ¿verdad? Sino es en términos abstractos. Bueno, pues esta sociedad feudal también se encargó prácticamente de hacer que algunos campesinos tuvieran que escaparse y cuando se escapaban iban a buscar tierras que no tuvieran dueño, tierras que se encontraran abandonadas y normalmente iban a ser tierras que no eran aptas para la agricultura y por eso nadie las quería. Ahí fue donde se establecieron. Y como eran tierras que no eran aptas para la agricultura, como eran tierras que extensamente eran pequeñas, pues entonces resultó que no se podían dedicar a la agricultura esos campesinos ahí. Como no se podían dedicar a la agricultura, tuvieron que buscar otra alternativa. Todas las personas cuando tienen hambre van a buscar la manera de resolver el hambre. Y en este caso estos campesinos están ahí asentados en un pequeño territorio en el cual no pueden dedicarse a la agricultura porque las tierras no tienen esa vocación, aparte de ser pequeñas extensiones, y entonces empiezan a ingeniárselas. Y lo que descubren es que pueden dedicarse a la producción de artesanías y que esas artesanías se pueden comercializar, dando así lugar entonces a dos oficios, ¿verdad? Por un lado el oficio de artesano y por el otro lado el oficio de comerciante. Esos oficios son a los que se van a dedicar esos campesinos y de ahí ya viene lo que hemos estado hablando. Muchas gracias, licenciado. Ahora sí. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? Aquí una pregunta. Bueno, realmente dos, ¿verdad? Pero vamos de una en una. Primero, hagamos referencia a un contexto. Esta sociedad de la que estamos hablando era fundamentalmente una sociedad religiosa, ¿ya? Era fundamentalmente una sociedad religiosa. Cuando nosotros vemos estos castillos, es frecuente encontrar por ahí algunas cruces. ¿Por qué? Porque la religión católica poco a poco ya ha ido cubriendo estos territorios. En la época de la esclavitud, todavía la humanidad era politeísta, ¿ya? En la sociedad anterior que vimos, la humanidad era politeísta. Se tenían muchos dioses. Seguramente recordarán que cuando estudiaron derecho romano se hablaba de que cada familia tenía un dios o muchos dioses realmente. Y es que lo que ocurre es algo así como hoy todavía nosotros. Cuando hoy se nos muere un pariente, en el contexto religioso normalmente le ponemos la fotografía y una velita, ¿verdad? Y hasta rezamos y con el paso del tiempo hasta creemos que nuestro pariente puede estar allá en el cielo, muy cerca de Dios, y entonces creemos que nuestro pariente puede interceder por nosotros. Eso es en nuestro contexto religioso actual. Ahora, allá en la época de los romanos ocurría lo mismo. Allá en la época de los romanos, aquellos fundadores de Roma, pues resulta que sus descendientes los tenían como dioses. Entonces cada familia tenía sus propios dioses. Habían muchos dioses en esa época de la sociedad esclavista. La sociedad era politeísta. Pero resulta que ese politeísmo se quedó atrás, ¿verdad? Sabemos que se dio lo que se conoce como la venida de Jesús y que Jesús produce un cambio en ese contexto. Roma llega a un momento en el cual está persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús se da una persecución a cualquiera que tenga una creencia en él. Pero llega un momento en el cual
va a cesar esa persecución. Incluso el Estado de Roma no solamente se va a volver tolerante a los cristianos, sino llega el momento en el cual adopta el cristianismo. Roma se vuelve católica. Entonces, esta sociedad de la que ahora hablamos, a la que llamamos sociedad feudalista, era una sociedad católica, era una sociedad creyente en Cristo. Entonces, era normal encontrar el elemento religioso muy cerca del dueño de la tierra, los sacerdotes muy cerca de los reyes. Eso fue lo normal en esta sociedad feudalista. Bueno, bajo ese contexto en donde ya existe un solo Dios, ¿quién creó la tierra? ¿Qué responderíamos en aquella época? Y todavía damos esa misma respuesta. ¿Quién creó la tierra? Dios, ¿verdad? Dios creó la tierra. Esa es nuestra creencia. Esto es lo que pensamos. Dios creó la tierra. Bueno, pues en aquella época también eso se dijo. Dios creó la tierra. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque Dios creó la tierra, pero si Dios creó la tierra, ¿quién debiera ser el dueño de la tierra? El dueño de la tierra debiera ser su creador. Es lo normal. Si nosotros hacemos algo, nosotros somos dueños de nuestra creación, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo debiera ocurrir acá. Si hay un Dios que ha creado esta tierra, Dios debiera ser el dueño de la tierra. Y eso se aceptaba allá. Entonces, Dios es el dueño de la tierra. Muy bien, Dios es el dueño de la tierra. Pero, ¿quién representa a Dios acá en la tierra? ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? Los sacerdotes, el Papa, ¿verdad? Entonces decían, bueno, seguramente Dios se comunica con sus representantes para decirles qué es lo que espera que se haga con la tierra. Y entonces, en ese contexto, la Iglesia Católica va a ejercer el dominio sobre la tierra. Y la Iglesia Católica va a darle la bendición a algunos seres humanos, ¿verdad? A algunos señores que se van a volver terratenientes para que sean dueños de la tierra. La tierra estaba en las manos de algunos, no en las manos de todos. Eso quiere decir que estamos pensando algo así como que qué cruel Dios, ¿verdad? Qué cruel Dios, porque les dijo a sus sacerdotes, le dijo a su papa que la tierra se la diera a estos y dejó prácticamente en el abandono a todos estos campesinos, a quienes únicamente les dio la posibilidad de tener aquella tierra, pero en usufructo y no en propiedad como aquellos señores feudales. Pero ese era el pensamiento que se tenía. Entonces, ¿quién creó la tierra? Dios. ¿Quién es el propietario de la tierra? Dios. Dios es el que decide quién en esta tierra va a poder ejercer dominio sobre ella. Dios es el que ha decidido a través de los sacerdotes, a través del Papa, quiénes de todos los seres humanos son los únicos que van a tener el derecho de propiedad sobre la tierra, que van a ejercer el dominio sobre la tierra. Y eso se va a manifestar en imágenes como esta. Aquí hay un nuevo rey y ese nuevo rey está siendo coronado. ¿Y quién corona al rey? Pues lo corona un papa, nos estamos dando cuenta ahí, ¿verdad? Un arzobispo. Igual ocurre acá. Aquí tenemos también a una autoridad política y esa autoridad política está muy de cerca de un sacerdote. Aquí tiene la Biblia, por ahí están las cruces también. Entonces, la religión católica está muy pegada. Los sacerdotes, los papas, están muy pegados de los que tienen el poder político y consecuentemente de los que son dueños de la tierra. Ahora, ¿qué pasa si alguien empieza a oponerse a las normas de la iglesia? ¿Qué pasa si alguien empieza a cuestionar de por qué es que Dios únicamente le ha dado tierra a algunos, sino a todos? ¿Qué pasa si alguien empieza a tratar de apoyar a una persona que esté en un problema? Por ejemplo, imaginémonos, ¿qué pasa si hay una persona enferma? ¿Qué es lo que debe hacerse? En el contexto de la Iglesia Católica en aquel entonces, lo que había que hacer es esperar la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que nuestro pariente está enfermo, ¿qué vamos a hacer? Recemos, oremos, pero siempre vamos a esperar la voluntad de Dios. Si Dios quiere, nuestro pariente va a sanar y va a seguir conviviendo con nosotros. Pero si la voluntad de Dios es que muera, pues ¿qué nos queda? Respetar la voluntad de Dios.
Nadie de nosotros tiene por qué negarse, oponerse o pelear contra la voluntad de Dios. Hay que respetarla. Bueno, pues si hay un pariente enfermo, pues eso hagamos. Esperemos su voluntad. Recemos, que se alivie pronto, pero si Dios quiere. Si Dios lamentablemente lo que decide es que se muera, pues ni modo, tenemos que aceptarlo. Si por ahí viene alguien, por ejemplo, y dice, yo veo sufriendo mucho a aquel, es increíble los gritos que está pegando. Yo voy a tomar estas hojitas y voy a preparar un té. De repente logro aliviar el dolor que está sintiendo. Si alguien toma una actitud como esa, se le ve como un hereje, se le ve como una persona que quiere contravenir la voluntad de Dios. A cualquiera que trate de hacer una investigación para producir un cambio, se le va a ver como un hereje. Y entonces, siendo un hereje, hay que juzgarlo como tal. ¿Y qué castigo se le va a imponer? La hoguera. Entonces, en esas circunstancias, prácticamente no se está pensando en generar conocimiento, porque a cualquiera que intente descubrir, a cualquiera que intente generar un invento, se le va a considerar un hereje y consecuentemente se le va a quemar, se le va a condenar a la hoguera. Bajo esas circunstancias, entonces, ¿qué hicieron las personas? Pues no buscaron generar conocimiento, no se buscó explicar lo que estaba pasando en la realidad, porque cualquier explicación que se diera podía entenderse como un pecado, podía entenderse como una herejía. En esas circunstancias, entonces, no hubo oportunidad para avanzar en la generación de los conocimientos. Todo aquello que se había creado en la época de la esclavitud, en el feudalismo, no se va a seguir desarrollando, sino al contrario. Todas esas obras que se habían escrito en la antigüedad, todas esas obras que se escribieron por los filósofos en la época de la esclavitud, es algo así como que se van a guardar en un cofre, se les va a echar llave y nadie va a analizarlas, nadie va a tratar de desarrollar esas ideas. No hubo oportunidad de avanzar en el estudio de la realidad. Prácticamente por eso se dice que en esta época lo que se va a dar es un obscurantismo. Es la época de la oscuridad para el conocimiento. Esto lo que nos muestra es algo así como querer decir que el generar conocimiento es generar luz, ¿verdad? Y si no generamos conocimiento, si nos abstenemos de hacer análisis, si no vamos a buscar dar una explicación, lo que estamos haciendo es cayendo en la oscuridad. La época del feudalismo, por ese fuerte peso que tuvo la Iglesia Católica, prácticamente es una época de obscurantismo. No hubo generación de conocimientos en ese entonces. Bien, ¿alguna duda? No, Lic, muchas gracias. Todo claro, Lic. Todo claro, licenciado, muy amable. Muchas gracias. Sí, Peter Alexander. Perdón, Lic, se me levantó la mano, disculpe. De acuerdo. Bueno, entonces vamos formando nuestras conclusiones de lo que hemos estado estudiando. En la comunidad primitiva no hubo generación de conocimiento porque los seres humanos no tuvieron la oportunidad, dado que no tenían ni siquiera la posibilidad de satisfacer sus necesidades. En la sociedad esclavista surgen las primeras ideas y a eso se le conoce como concepciones filosóficas. Y luego en la tercera, en la sociedad feudalista, otra vez volvemos a una situación en donde no hay generación de conocimiento. Por eso se conoce como la época del obscurantismo. Eso es lo que llevamos al momento. No habiendo más dudas, entonces les agradezco la atención, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente el próximo viernes, siempre a las 18 horas. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.